Bienvenidos una vez más a su canal, Más allá de los eones. En esta ocasión les hablaré sobre los Berserker, los hombres bestia. La tradición vikinga decía que eran seres humanos transformados en animales salvajes para combatir ferozmente al servicio de los dioses y del rey. El mito del hombre bestia es uno de los más antiguos y arraigados en el imaginario colectivo. Está presente en leyendas de diversas culturas y distintas épocas, a partir de las cuales se han publicado libros e historietas y se han producido películas, videojuegos y series de televisión. Una de esas historias es la de los Berserker, guerreros en la tradición vikinga que, cubiertos con pieles de oso o lobo y en un estado de alteración profunda bajo el influjo de alguna droga quizá, atacaban a sus enemigos con una incontenible fuerza salvaje. Los Berserkers conformaban cuerpos de élite al servicio de los reyes, inspirados en los Einherjar, espíritus de guerreros muertos en combate que servían a Odín, el dios padre que fomentaba la guerra. Dichos cuerpos estaban conformados regularmente por 12 Berserker. Fue el caso del grupo constituido por el rey Harald I de Noruega para combatir en la batalla de Ashort, a fin de conquistar y unificar Noruega. Por su parte, alrededor del siglo VI, el grupo del rey Rolf Kraki de Dinamarca contaba con una fuerza de 12 Berserker, de quienes se hacía acompañar en sus expediciones militares. Para Manuel Velasco, autor del libro de Breve Historia de los Vikingos, resulta curioso cómo en muchas sagas se citan grupos de 12 hombres que deben realizar alguna tarea. También, esta cantidad se repite para otro tipo de eventos como los 12 jueces que se reunían en el Thing, asamblea, o los 12 testigos jurados que se presentaban en un juicio, o los 12 hombres seleccionados de entre un grupo numeroso que son invitados a una fiesta. Muchas veces, estos grupos están relacionados con la guerra, tal como lo estaban los Berserker. Antes del combate, estos fantásticos guerreros entraban en un trance denominado Berserker Gang. Comenzaban a temblar y a rechinar los dientes. Su cara se hinchaba y cambiaba de color. Aullaban cual animales salvajes y se desgarraban la ropa hasta quedar desnudos. Mordían el borde de sus escudos y tiraban golpes a diestra y siniestra. Estas manifestaciones se atribuyen a que consumían el hongo alucinógeno Amanita muscaria. Ingerían pan o cerveza de centeno contaminados con este hongo parásito de alto contenido de ácido lisérgico, precursor del estupefaciente conocido como LSD. O bien bebían cerveza de beleño negro, una planta igualmente alucinógena. En su libro, Velasco expone las causas del Berserk Gang. Según las sagas vikingas y de acuerdo con su propia interpretación, se decía que cuando el dios Odín galopaba sobre su caballo, de la boca de este caía una espuma roja que, al llegar al suelo, se transformaba en el hongo. Sin duda, el uso de drogas estaba unido a algún tipo de culto, más o menos secreto a Odín, y algún tipo de ritual iniciático especialmente violento. Y probablemente la transformación psíquica y el desarrollo de fuerza responderían a una orden hipnótica. La indumentaria del berserker, desprovista de armadura o algún otro tipo de protección, consistía en una piel de oso o lobo que cubría su desnudez, confiriéndole un aspecto por demás feroz frente a los adversarios. De ahí el origen de su nombre, Ber, que significa desnudo u oso, y Serk, que significa camisa, es decir, sin camisa o con la camisa del oso. Su armamento solía ser tan solo una daga o una lanza, cuyo manejo podía realizar diestramente con una u otra mano o utilizando ambas. Durante la batalla, los berserker carecían del sentido de peligro. Eran incansables, sanguinarios e inmunes al dolor y a las heridas que pudiera infringirles cualquier arma. En el texto Gesta Murbergensis, el historiador alemán del siglo XI, Adam de Bremen, describió así su belicismo.
Atacaban sin protecciones, rabiosos como perros o lobos, mordiendo sus escudos, fuertes como osos o toros. Mataban a sus enemigos de un golpe y resultaban invulnerables al fuego o al hierro, en lo que se llama furor de los berserker. En su calidad de cuerpos de élite, eran enviados de avanzada con el propósito de amedrentar a los habitantes del pueblo contrincante, quienes, al verlos, huían asustados para salvar sus vidas. De este modo, el resto del ejército podía llegar al poblado para saquearlo sin mayor oposición. Al concluir la batalla, alguno de estos guerreros había perecido, pero no abatidos por los contrincantes, sino debido a ese furor sagrado. Cuando viajaban en barco rumbo al campo de guerra, en su afán por llegar cuanto antes para entrar en acción, se lanzaban a las aguas sin saber nadar, ahogándose. Otros morían deshidratados y exhaustos por el esfuerzo sobrehumano realizado durante el combate. Entonces eran privilegiados con un lugar en el Valhalla, el paraíso vikingo al lado del dios Odín. El resto solían pasar de héroes a enemigos públicos, pues continuaban en estado de alteración, atacando violentamente a los habitantes de sus propios pueblos. Mataban, robaban y violaban mujeres, sin distinguir amigo de enemigo, y sin respetar los recintos sagrados. No lograban pues adaptarse a la vida cotidiana, ni era fácil controlar sus ímpetus asesinos. Ante el peligro que representaban, los reyes solían desterrarlos en tiempos de paz y repatriarlos en tiempos de guerra. Es más, a comienzos del siglo XI en Noruega e Islandia, las monarquías de estos países los declararon fuera de la ley, apresándolos, sometiéndolos a juicio y en su caso, ejecutándolos por sus crímenes. Asociada a la de Berserker, aparece la figura de Ulfhedin, también mitad hombre y mitad bestia. Para unos se trata de sinónimos, es decir, del mismo tipo de guerreros, para otros de uno similar o una variante, y para algunos más, otro distinto. De cualquier modo, una de sus señas particulares es que cubría su cuerpo con una piel de lobo, significado de su nombre y no de otro animal. Otro rasgo es que portaba exclusivamente la lanza, el arma de Odín, el dios que se hacía acompañar de dos lobos y cuyo mito combinaba el poder chamánico, la guerra y la caza. En el texto, el misterio de los berserker, Sergei Malakhov, se refiere a la cacería salvaje, como una imagen nórdica de la tormenta, como una tremenda y estruendosa partida de caza contra las fuerzas del mal, encabezada por Odín, montado sobre Sleipnir, su caballo de 8 patas, y seguido por las doncellas guerreras, las valquirias, los muertos caídos en combate y una multitud de lobos y seres sobrenaturales. De ahí que los berserker en general y los Ulfhedin en particular sean considerados fuentes del mito universal del hombre lobo y la licantropía. Este mito surge del hecho de que en la Europa antes de Cristo, el lobo era el tótem predominante en los clanes militares provenientes, a su vez, de las tribus de cazadores. Para estos grupos humanos, el lobo, mamífero carnicero, simbolizaba la fuerza y habilidad para rastrear, perseguir y acosar a la presa, así como la destreza para atraparla y aniquilarla de manera implacable. Además, era digna de emularse la capacidad de organizar jerarquía de las manadas de lobos para la cacería. Todas estas cualidades presentaban una analogía con las aptitudes necesarias para triunfar en la guerra. Es por ello que los guerreros de Odín se impregnaban de las características distintivas del lobo, incluyendo su piel y su intimidante aullido que resuena a través de las leyendas hasta el día de hoy. La información para este video fue extraída del libro Mitos y Leyendas, volumen 2, de la revista Muy Interesante.